Hola a todas y todos. Vamos a empezar con la explicación del tema 5, que está dedicado a las reacciones o equilibrios ácido-base. Mirad, esta es una frase de uno de los autores de un libro de química muy famoso, a final del siglo pasado, el Mahan y Myers. Dice, probablemente no haya otro tipo de equilibrio que sea tan importante como el de ácidos y bases. ¿Por qué? Porque, como os contaré más adelante, está implicado en multitud de reacciones de la vida cotidiana, pero sobre todo de los organismos vivos. Por ejemplo, la imagen de la derecha es una imagen microscópica de la sangre. Luego veréis la importancia que tiene este equilibrio en la sangre. También, por ejemplo, esta es una causa, en este caso desagradable o nefasta, de los equilibrios ácido-base, en concreto de la lluvia ácida. Por ejemplo, este es el motivo o la consecuencia de esa lluvia ácida en los bosques de nuestro planeta. Aquí hay dos imágenes del mismo lugar en Alemania, una fotografía del año 70, mucho antes de la industrialización, y después en el 83, cuando ya en las industrias eliminaban a la atmósfera ácidos como el nítrico o el sulfúrico. Combinados con el agua, al llover, era tan ácida que destruía los bosques. Bien, el contenido del tema será el siguiente. Vamos a hacer, como siempre, primero los conceptos básicos, estudiaremos la autoionización del agua, las fuerzas de los ácidos y bases, el tratamiento exacto de los equilibrios, el proceso de hidrólisis, en las disoluciones tampón y, por último, el grado de disociación. Empecemos, como siempre, con los conceptos y definiciones básicas. Ácidos y bases han tenido a lo largo de la historia diferentes teorías para su definición. La primera de ellas se debió a Arrhenius a finales del siglo XIX y definió el ácido como una sustancia que en disolución acuosa daba protones o agua hidratada, es decir, iones hidróneo. Cualquiera de las dos es lo mismo, la misma especie. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. En su disociación en agua, pues da protones y ion cloruro. Y definió las bases como aquellas sustancias que en disolución acuosa daban grupos OH-, es decir, iones hidroxilo. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es una base, o la sosa cáustica, que se disocia en ion sodio y OH negativos. Bien, esta teoría tenía unas limitaciones. Por ejemplo, existían sustancias que tenían todas las propiedades de las bases, pero no daban en disolución iones hidroxilo, como era el caso del amoníaco. El amoníaco es una típica base, pero cuando se disocian no daba OH. Entonces, esta teoría también tenía una segunda limitación, que era que, por definición, se refería a disoluciones acuosas, es decir, aquellas donde el disolvente era agua. Bien, pues esto dio paso a que se pensara en algo más amplio que incluyera todas las sustancias que la teoría de Arrhenius no podía explicar. Entonces, en el año 23 surgen dos teorías. La que vamos a ver en este curso es la de Prosted-Lowry. La teoría de Lewis, que también fue en el mismo año, no la veremos en este curso. Bien, pues la teoría de Prosted-Lowry decía que el ácido era esa especie que tenía tendencia a ceder un protón o agua hidratada. ¿De acuerdo? Y la base, la especie que tenía tendencia a aceptar un protón. Fijaros, la primera definición es muy parecida a la de Arrhenius, pero ya no dice en disolución acuosa. Y la segunda ya no dice que la base deba ceder OH, sino que tiende a aceptar un protón. Vamos a ver este equilibrio. Este ácido es el ácido acético. Si lo ponemos en disolución acuosa con agua, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues cede un protón al agua para que el agua se protone y el ácido sin el protón se queda como el ion acetato, que es una base. Bueno, bien, como podréis ver, lo que hace el ácido es transferir un protón al agua que actúa como base y lo acepta. Por lo tanto, las reacciones ácido-base también se llaman de transferencia protónica. Y en todo equilibrio ácido-base hay dos pares ácido-base conjugado. Los pares ácido-base conjugados, como por ejemplo el ácido acético y su base conjugada, el ion acetato, se diferencian solo en un hidrógeno. Y el segundo par sería el agua con el agua hidratada, que también se diferencian en un hidrógeno. Por lo tanto, dos pares ácido-base conjugados, aunque el equilibrio corresponde al de un ácido. ¿Qué ventajas tiene la teoría de Prosted-Lowry? Pues que ya no se limita a disoluciones acuosas, el disolvente puede ser otra sustancia que no sea el agua, y ya permite explicar el comportamiento del amoníaco.
Por ejemplo, este sería el equilibrio del amoníaco. El amoníaco es una base, según la teoría de Bronsted-Lowry, acepta un protón. Muy bien, pues le toma un protón al agua, el agua se lo cede, se comporta como ácido y se obtiene el ion amonio y los OH-. Aquí de nuevo vuelve a haber dos pares ácido-base conjugados. Base 1 con el ácido 1, amoníaco ion amonio, agua OH- sería el siguiente par. Los pares ácido-base, como he dicho antes, se diferencian en un hidrógeno. Pero ¿qué vemos si comparamos los dos equilibrios, el de arriba del ácido acético y el del amoníaco base? Bueno, pues vemos que el agua, lo he puesto en rojo, en un caso se comporta como base y en otro como ácido. Pues bien, a las sustancias que tienen la capacidad de actuar como ácido o como base, dependiendo de con quién se enfrenten, se les llama sustancias anfóteras o anfolitos.